Estamos con Leandro Busato, diputado provincial de la provincia de Santa Fe. Gracias, Leandro, por haber venido. Y saludamos por Zoom a Carlos Delfrade, diputado provincial también de Santa Fe por el Frente Social y Popular. Carlos, bienvenido también a Desiguales. Comienzo por vos, Leandro. Es un gustazo. ¿Cómo se encara un tema en el cual el intendente mismo de la ciudad dice estoy harto, ya no sé qué hacer? Lo que pasa en el 12% del territorio termina contaminando a todo el resto de la población, en ese caso del departamento de Rosario. Sí, yo diría que ya no es un problema del 12% de la población, es un problema del 100% de la población, porque además el delito ha mutado y lo que antes se producía en las periferias de la ciudad hoy se reproduce en el centro, por lo cual ha ganado notoriedad y visibilidad. Mi primer conclusión es que no se puede seguir construyendo la seguridad como una política de gobierno. Hay que empezar a trabajar en serio como una política de Estado. Trabajar una política de Estado es generar ámbitos de reflexión y de acción donde toda la política partidaria y la sociedad en general pueda empezar a trabajar desde otro lugar. Y ese acuerdo político alrededor de un tema tan sensible también tiene que tener un acuerdo estatal, interinstitucional, entre el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Santa Fe hace 15 años que tiene una crisis aguda en materia de seguridad, porque probablemente para la política fue mucho más cómoda dejar que la policía se autorregule y tener un proceso básicamente de autonomización policial que ha llevado a que se pierda el control territorial en la prevención de la seguridad y muchísimas bandas vinculadas al narcocrimen o vinculadas al crimen en general han tomado lugares ocupando también el rol del Estado. Y en ese sentido marco dos cosas por lo menos centrales. Un gran acuerdo político y una política de Estado para la reforma de la policía. Santa Fe no tiene una ley de seguridad pública. Santa Fe no tiene una ley del personal policial de 1975. No tiene una ley de control ciudadano de la seguridad. Santa Fe no tiene hoy, o tiene todavía una estructura de 25.000 policías, hombres y mujeres, comandado por un jefe policial, para una ciudad como Rosario, donde se necesita probablemente una policía mucho más ágil y otras fuerzas de seguridad, que son parte de la propia policía, probablemente deberían estar abocadas a cuidar otros bienes jurídicos y por lo tanto depender de otros ministerios. Y Santa Fe necesita un gran acuerdo político, partidario, institucionalizado, para tener una posición común frente al problema que tiene que ver básicamente con la intervención de la justicia federal. Nosotros no necesitamos solamente más juzgados y más fiscalías como se reclama comúnmente cuando se viene a Buenos Aires. Podemos tomar una actitud que es pedirle al fiscal o al Procurador General de la Nación, en este caso a Casal, que con una resolución administrativa cree una suprafiscalía que pueda empezar a intervenir en las causas de Rosario, pero también muchas causas que parecen menores, como las avionetas que bajan en Reconquista o al norte de la provincia, que son las que empiezan esa cadena que termina teniendo un foco de visibilidad muy fuerte. Y por último, yo creo que hay que hacer una autocrítica, por lo menos desde los partidos populares, en que hemos creído durante mucho tiempo en fórmulas casi aritméticas con la idea de que subir los estándares de vida en los sectores populares implicaba necesariamente bajar la violencia. Nosotros mejoramos notablemente en los gobiernos de Néstor y Cristina los indicadores sociales y económicos y sin embargo la violencia en Rosario creció, por lo cual me parece que es importante que el campo popular, que el campo progresista dé una buena discusión respecto a cómo plantar en democracia fuerzas policiales y de seguridad que den respuesta. Porque si no terminamos en los casos como el de Bukele, donde se suprimen garantías individuales, fracasa el concepto de la seguridad democrática y son los sectores populares los que te piden a vos o creen que no funciona la democracia y te piden represión muchas veces sobre la base de gente que termina pagando inocentemente. Quiero sumar a la charla ya a Carlos Delfrade, además de decir que es periodista de investigación, que ha trabajado mucho sobre el tema narco y un referente de la izquierda nacional allí en Santa Fe. Carlos, ¿está bien el diagnóstico? A partir de lo que dice Leandro, por supuesto, pero el diagnóstico respecto de cuáles son las terminales, de cuáles son las razones, ¿está bien visto la total complejidad de con qué se está lidiando? En primer lugar, es un gustazo compartir este espacio con Leandro, a quien respeto muchísimo y ojalá que algún día sea gobernador en la provincia de Santa Fe. Pero más allá de eso, de la cuestión personal, bueno, lo tiró de entrada. Sí, le mando un abrazo. Él sabe que pienso de eso. Yo creo que se tiene que ir del pejotismo y va a ser gobernador. Ahí ya entró la polémica. Ahí claro, estaba, el doble clic. Ahí pudrí todo. Pero lo que quiero decir por sobre todas las cosas es que estamos ante dos negocios del capitalismo. Y cuando el capitalismo se desarrolla más, hay más violencia y más narcotráfico. Pasa en cualquier lugar. Nosotros tenemos un nivel
de desarrollo de todo lo que tiene que ver con las exportaciones que generan que además entre y salga cualquier cosa por los puertos. Acuérdense, el año pasado 3 toneladas de cocaína salían del puerto de Vicentín en Rosario. Sí. Vicentín sigue impune. Ahora el viernes se cumplen 3 años del proceso preventivo de acreedores. Y los tipos siguen ahí. Y después la cuestión del verso yanqui, que se mete a través de figuras como Patricia Bullrich, que dice, hay que mandar el ejército en Rosario. Mandar el ejército en México generó que el mayor cartel de México es el ejército. Y a partir de allí los narcos mexicanos le ganaron a los narcos colombianos. 300.000 víctimas. En Colombia, cuando Estados Unidos también impuso esa receta, 800.000 víctimas, como denunció Petro apenas asumió. En Brasil, cuando Lula se equivocó y mandó al ejército a la Rocinha, la principal favela, 40.000 víctimas. No es un problema militar. El problema es cómo la policía trabaja para el narcotráfico. En Rosario, los barrios sufren a las bandas narcopoliciales. Entonces un tipo le tira tiros de una bicicleta porque esa comisaría es cómplice del tipo que le tiró tiros. Se están peleando por una deuda. Y en los barrios, una de las fracciones de los monos hace fiestas porque no la hace nadie más, porque los clubes están destruidos, porque las vecinales están destruidas. Como no hay alegría, convocan los monos a fiesta en donde van chicos de 10 años a 60 y captan chicos que después a los 2 meses terminan presos por intento de asesinato cometido por estas bandas. Estas bandas son, además de narcopoliciales, son grupos de tareas reciclados con la misma matriz de la dictadura. Lúmpenes, fascistas, vinculados a la policía, con armas que vienen de la fuerza de seguridad y que vienen del extranjero, y que te secuestran a un tipo, te lo tiran ahí en la cancha de Newell's, en la puerta 6, porque ya hacen exactamente lo mismo que hacían los grupos de tareas. Bueno, Frente Carlos, a esas mafias, sobre ese caso te quiero preguntar. un dato más. Sí. Un dato más, Sí. porque ustedes empezaron muy bien. El asesinato de esta chiquita de 4 años en Barrio Retiro tiene que ver con ese otro gran negocio que son las armas. Las armas vienen a la Argentina, de Estados Unidos, de Alemania, desensambladas, y salen de los puertos del norte de la provincia de Buenos Aires y del sur de la provincia de Santa Fe para el primer comando capital, que es la organización narcocriminal que está manejando el negocio del río Paraná junto a las terminales portuarias privadas. Esto es lo que mata a nuestros pibes, la impunidad del sistema. Ahora, sobre esto habló el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Daniel Albeta. Tenemos el destacado, ¿no?, para compartir, porque habló justamente de lo que tiene que ver con un mercado desregulado. Dijo, Hamburgo, habla de Alemania, es el principal puerto de ingreso de la droga en Alemania y la policía alemana lo sabe perfectamente. El mercado se regula y hay límites, ni muertos ni financiamiento de la política con este dinero. Esa situación no se da en la ciudad de Rosario, se ha perdido el control del territorio. Habla justamente de una guerra total y descontrolada, muy bien vos la detallás, Carlos, por un mercado desregulado en Santa Fe. Digo, ¿la posibilidad de regular algo de esto cabe? Sí, claro, hay que hacer todos los intentos. Hoy hay que empezar a debatir la legalización del consumo, sin lugar a dudas, porque si no el negocio se sigue expandiendo. Eso hay que hacerlo. Pero lo que Herbeta se equivoca, yo lo respeto muchísimo, Herbeta, es que no es que los barrios perdieron el control policial. Lo que se perdió, por eso les cuento lo de las flores, lo del sur, lo de lo que hacen los monos con las fiestas para captar pibes, es la falta de control político de los barrios. Los sectores políticos tradicionales, al tener mucha militancia en los barrios, se juegan la vida. Los militantes de las distintas organizaciones juveniles tienen mucho miedo de enfrentar a las mafias, porque ¿quién lo va a proteger si las bandas son narcopoliciales? Claro. El gran desafío, sumándome a lo que dice Pico Busato, que tiene razón, es que todos los sectores políticos, todos, pero especialmente los grandes, vayamos en contra de las mafias policiales y echemos a los corruptos y asumamos que en las comisarías que son cómplices no puede ir más un policía, tiene que ir un civil, tiene que ir un dirigente político, que sea de cualquier partido, pero se tiene que terminar esta idea de que el Poder Ejecutivo solo
va a poder construir seguridad democrática en las provincias argentinas. Pero, Carlos, eso es lo que ha fracasado en 40 años de democracia. Pero claro, si vos, por supuesto, la autonomía policial y todo lo que mencionás es un espanto, pero con la conducción política de la policía, si vos decís que están los puertos privados involucrados, es decir, que se necesita una vocación política de enfrentar al poder económico, Leandro. Totalmente. No, Pero es claro. Es así. Nosotros somos conscientes de que la política tiene mucho por hacer. El camino más corto, y esto en Santa Fe ha sido durante mucho tiempo así, es dejar que las cosas fluyan. Porque en definitiva, muchas veces la política transita orillando cómo las cosas ocurren y no toma intervención directa. Y me parece que lo que pasa en los barrios de Rosario, lo que pasa en los barrios de la ciudad de Santa Fe, es dramático porque las bandas se instalan a fuerza de fuego. Ahora después pacifican el barrio otorgando la mano invisible del Estado. Digo, lo que dice Carlos respecto a una fiesta organizada por una banda criminal, también hay que trasladarlo, que muchas veces terminan dándole el cable a los vecinos, garantizando la pacificación del barrio, reclutando pibes para que vayan a trabajar, fundando un club de barrio. Digo, me pasó verlo en vivo, me pasó recorrer un barrio Rosario donde una mamá me dijo, secuestraron a mi hija en un caso de trata, fui a la policía, me dijeron que me olvide y a las 48 horas el narco de la esquina la puso en la puerta de mi casa. Claro. Tremendo. ¿En quién tengo que confiar yo? Tremendo, ¿eh? ¿En la policía o en la persona que pacifica el barrio, que es el narcotraficante? Y que me rescata a mi hija, porque qué difícil. Entonces, me parece que no hay dimensión real de lo que implica perder el control territorial de lo que dice Carlos. Y hoy nuestros compañeros o compañeras, que es lo que él dice, que militan en un barrio, se encuentran cada vez con más limitaciones en función claramente de que han disciplinado los usos y costumbres de los lugares donde viven y la gente misma pide que sean, en definitiva, ellos los que pacifiquen lo que parece tierra de nadie. Es decir, es la peor expresión del corrimiento de la política como solución de los temas. ¿Nico? Leandro, no quiero regodearme en el diagnóstico, pero ¿hay manera de identificar el kilómetro cero de esto? Vos recién hablaste de 15 años atrás. ¿En qué momento Rosario se transforma en un foco de esto y por qué Rosario? ¿Cuál es la diferencia con cualquier otra ciudad? Bueno, recién lo explicaba Carlos en el video. Me parece que hubo un proceso expansivo notorio a partir del ingreso de la Efederina y también hubo un proceso de autonomización policial enorme a partir de la llegada del Frente Progresista Cívico y Social. En el año 2007 asumió Hermes Wiener. Sí, no quiero caer en nombres propios porque parecería que la responsabilidad o la política se justifica y echa responsabilidades. Lo concreto y lo real es que los 12 años del Frente Progresista Cívico y Social y los 3 años del gobierno de Omar Perotti, que de nuestra fuerza política, no hemos podido solucionar el tema. De hecho, el tema se ha ido agravando. A mí me parece que el proceso de autonomización policial ha sido muy fuerte, al punto tal que la política de seguridad en la provincia de Santa Fe durante los años del gobierno de Antonio Bonfatti terminó siendo conducida en un principio por un jefe de drogas peligrosas. No había pasado nunca en la historia de la política de seguridad de Santa Fe que un jefe de drogas ascendiera a comisario general de la policía. Esto, sumado a un proceso incipiente de crecimiento económico que permitió blanquear muchos activos en Rosario, digo, activos vinculados a negocios, algunos espurios y otros legales, pero en definitiva blanqueo al fin, han hecho una proliferación, un combo explosivo, en donde el delito económico, mezclado con la violencia urbana y la proliferación de consumo de droga, ha hecho de la ciudad, por lo menos para mí, un lugar realmente muy, muy dramático a la hora de pensar cómo resolver el tema, ¿no? Carlos, ¿este problema lo resuelve la provincia de Santa Fe a esta altura o qué involucramiento del gobierno nacional se necesita? De cualquier gobierno nacional, ¿no? No, al gobierno nacional quiere decir que se despierte. Lo que pasa por los puertos es responsabilidad del gobierno nacional. La cuestión de las armas pasa por el gobierno nacional. Macri generó la reproducción del narcotráfico, por eso Patricia Bullrich es responsable del crecimiento del narcotráfico. Cuando Mauricio Macri, en enero del 2016, elimina el SENASA, que era la última institución estatal que trataba de controlar lo que entraba y lo salía en los puertos, la Argentina se convirtió en lo que es hoy, tercera exportadora de cocaína de América al mundo, segunda de metanfetamina de América al mundo. Y a partir de eso, las regulaciones en los puertos hasta el día de hoy son bravísimas. Pero después está la otra cuestión. Esto igualmente tiene que ver con la presencia política de todos los sectores involucrados, porque si no pasa esto, que los muertos de hoy
sirven para ganar las elecciones mañana a la oposición de hoy. Terrible. Eso es perverso, pero además tiene la profundidad de un charco. Entonces, cuando se debate que el problema de la seguridad en Santa Fe es la falta de chaleco antibalas, o más o menos presencia de drones, están viviendo en un termo, porque se están robando a nuestras pibas y nuestros pibes, porque después cuando van en cana a esos pibes, las bandas le pagan los abogados y están rehenes de por vida. Claro. Eso no se soluciona con los chalecos antibalas, no se soluciona con los patrulleros. Eso se soluciona con la recuperación política de los barrios. Ahora, el gobierno nacional lo que debe hacer es, ¿qué diablo pasa con las armas? ¿Qué está pasando, insisto, con la cuestión de los puertos? Es fundamental revisar eso. Eso es lo que claramente está pasando. Y 3 puntos nada más históricos. El 24 de abril de 1978, se van a cumplir 45 años, por un acuerdo de la dictadura de Banzer de Bolivia con la dictadura de Videla en la Argentina, cuando Galtieri era titular del segundo cuerpo de ejército con asiento en Rosario, llega el primer cargamento, 200 kilos de cocaína, al puerto de Rosario. Primer fecha histórico, el punto cero, como recién preguntaba Nico, el periodista. Nico. Después, segundo momento que es muy fuerte, año 2007. En el año 2007 hay una resolución de un juez que se llama Juan Carlos Viena sobre el origen de los monos, y dice la resolución que en el año 2007 los monos se convirtieron, escuchen la definición, en un gobierno de facto sobre 3 barrios rosarinos: Barrio Las Flores, Barrio La Granada y Barrio San Lorenzo. Gobierno de facto en plena gobierno democrático. Eso no se desarticuló, se profundizó. Y tercer momento tremendo, el año 2013, cuando lo matan al pájaro cantero, al líder de los monos, y a partir de allí se democratiza la muerte hasta el número terrible que tuvimos el año pasado de 288 asesinados. tremendo. Néstor. Sí, a lo mejor la metáfora no es la más apropiada, y pido disculpas si no es la más feliz. Pero ustedes están describiendo, y les pregunto a ambos, un escenario de incendio, y de un incendio descontrolado. Y cuando se incendia la casa, lo primero que hay que hacer es apagar el fuego, y después vemos las consecuencias que dejó el fuego y cómo empezamos a reconstruir. Mi pregunta es, utilizando esta metáfora, ¿cuál sería la forma de apagar el incendio y qué consecuencias podría dejar? Yo creo que desde el punto de vista policial hay que ir a una profunda reforma de la fuerza. Me parece que hay que tener una policía mucho más ágil, fundamentalmente vinculada a la prevención. ¿Pero que haga qué? Porque que prevenga que esté en la calle. Claro, lo que hace falta es que la policía esté más en la calle. Y lo que hace falta es que la policía esté gobernada por la política, no autogobernada por la propia fuerza, que tiene tendencia a preservarse como cualquier corporación. Lo segundo que yo creo es que las autoridades locales en la provincia de Santa Fe todavía no tienen injerencia respecto a los dispositivos de seguridad. O creamos fuerzas de prevención metropolitana como tienen policías en las ciudades de Buenos Aires, de la provincia, o le damos atribuciones al intendente para que ejerza claramente al menos la potestad de opinar respecto a los operativos de seguridad que se desarrollan en cada una de sus localidades, fundamentalmente Ciudad de Rosario y Santa Fe, que son las 2 grandes urbes que tenemos en la ciudad. Y por último, yo creo que hace falta mucha más inversión en infraestructura social. Los clubes están arrasados, las escuelas tienen que tener las puertas abiertas para tener otro tipo de educación que también pase por la doble escolaridad. Hay que tener la posibilidad de que los pibes tengan un futuro diferente, y eso se hace destinando recursos. Es inviable hablar de Santa Fe como una provincia rica si tu pueblo no es rico, o al menos no tiene la posibilidad de vivir dignamente. Y me parece que ese es un tema central, porque creer que vamos a solucionar todo con más bala y con más represión es, como dijo Carlos recién, un charco de agua que después no termina teniendo ninguna solución. Sí, ahora sí, se cortó. Misma pregunta de Néstor para vos, Carlos, que la pregunta la escuchaste, ¿no? Sí, yo creo que cuando se incendia la casa hay que tener casas solidarias que te reciban. Eso en primer lugar, y yo creo que eso sigue existiendo y es el factor de la esperanza. Sigue siendo solidaria y sigue siendo una ciudad que por su cultura obrera sigue haciendo que las grandes mayorías todos los días salgan a laburar buscando el bien. Así que esa cultura solidaria existe. Se le va a quemar la casa, no va a volver a la casa, pero va a encontrar otra casa donde vivir. ¿Qué es lo que pasa en el barrio? ¿Sabes lo que pasa en los barrios, Néstor? Vienen las usurpaciones, vienen las balaceras, y otros vecinos, silenciosos porque obviamente tienen miedo y se juegan el pellejo,
le dan el lugarcito a quienes fueron amenazados. Eso es fantástico. Y ocurre todos los días. Todos los días. Así que ahí está la esperanza. Después está lo otro, Sí. lo que recién decía Kiko, que me parece que es fundamental. Pero también hay que poner la cara. Hay que poner la cara por los vecinos que tienen miedo y se quedan en los barrios. Hay que enfrentar a esos grupos de tareas narcopoliciales, denunciarlo, decirlos con nombre y apellido, porque si no lo denuncias, se construye de forma fáctica el código de la hormetaz. El código de la hormetaz es el código del silencio, y con el silencio crecen y te hacen creer que son más poderosos de lo que creen que son. Carlos, Leandro, gracias a los dos por su tiempo. No llegamos a hablar de lo que tiene que ver con la reforma penitenciaria, algo Claro. que mencionaba hoy una fiscal a la cual entrevisté más temprano, pero bueno, es tan grande el tema que lo Porque dejamos... siguen funcionando las bandas de las cárceles. Exacto, lo que dicen es, investigamos, enjuiciamos, encarcelamos y de nada sirve porque siguen dirigiendo en prisión. Pero eso Seguramente pasa en toda Latinoamérica. Sí, Eso no, y pasa ellos, en toda de hecho, ella Latinoamérica. remarcaba no solamente en Rosario, decía a nivel federal, decía ella, pero si les parece lo charlamos próximamente. Gracias a los dos. A ustedes. Gracias. Un gustazo y un abrazo grande a Leandro. Chao, Carlos. Bueno, nos vamos Ay, a... nos llevamos el grito del Ah, no lo siglo mostramos, XXI, sí. el libro que nos trajo Leandro. Mostrémoslo, Busato. por favor, acá. Lo mostramos allá, mirá. Sí, me encanta el tema. El grito del siglo XXI de Leandro Busato, un cambio de paradigma en el inmobiliario rural de Santa Fe. Aquí lo tenemos, ¿eh? Y además, si tiene expectativa de gobernar la provincia de Santa Fe, tenemos charla pendiente.